Hola, agroescuchas, ¿cómo están? Estamos aquí en este gran episodio que me acompaña mi compañera y amiga, como siempre. Paula Rojas, hola agroescuchas y hola agronautas. Hola, ¿cómo están? Y a nuestro gran Héctor Reider. Señor Héctor Reider, ¿cómo está usted? Muy feliz de estar aquí. Ya no deja de ser milagro que aparezca, ¿verdad? Ya No, poco ya a no, poco ya. estoy regresando. Ya, ya No, te, Oye, y ya te pusimos velitas. sí, ahí tienen. Me echaron el mal de ojo, que escuchas, para que sí aparezca. ok, pues bueno, estamos muy felices por cerrar esta temporada, ya que se acabe, y ese es el motivo de este episodio, y muchísimas gracias a todos por escucharnos. Vamos a dar intro por última vez de esta temporada, ¿va? Esto es Agronauta, el podcast donde exploramos este universo llamado agricultura. Esto es Agronauta, el podcast donde exploramos este universo llamado agricultura. Yo hago las intro y las termino odiando. Ya empezó ya. El fenómeno significa que ya tenemos que hacer una temporada nueva. Sí, Por Pues, eso, escuchas, por el eso es proceso que para cerrar una temporada, perdón, pero el sí, proceso para cerrar una temporada es cuando Tona empieza a llorar y a aventar cosas porque ya no le gusta el intro. Para que sepan. tal cual. No hay ninguna otra medida más científicamente comprobada que esa, porque igual Sí. no nos va a dejar hacer nada más. Nuestro KPI, escuchas, son lágrimas de Tona. ¿Cuántas sí, bueno. podemos soportar antes de tener que cerrar la temporada? Sí, creo que es importante Bueno, ahora porque sí. ya aburre. Pues, Sí. creo que aquí la idea fue de Héctor de cerrar el tema de este episodio. Platícanos, Héctor, ¿de qué quieres que hablemos? Quiero hablar de la vida. No, no es cierto. El sentido de la vida. Sí, porque estamos aquí, escucha. No, esta temporada, aparte de que no estuve presente en muchísimos de los episodios, escuchas, pero muchas veces tocamos temas relacionados a la sustentabilidad, donde empezamos a cuestionarnos a veces de manera un poco más crítica y a veces hasta en las preguntas que le hacemos a nuestros invitados, ¿cuál es esa visión? ¿Cómo integran la sustentabilidad en sus visiones? ¿Por qué? Porque nos hemos topado y ya estamos todos acostumbrados a que nos venden una etiqueta verde y esa etiqueta verde no es verdad. Por ejemplo, nos venden las famosas toallitas húmedas que dicen que se pueden echar al bote, al excusado. Dato curioso, bueno, no dato curioso, para que sepan, no se pueden echar al No se excusado. puede y no se Entonces, debe. ese es el ejemplo. Entonces, dentro del ámbito de agrohacker, que ahorita hablaremos un poquito otra vez nuevamente de qué se trata ser un agrohacker, pues nos hemos dado cuenta o hemos regresado, hemos dadole el espacio que se merece más bien a la sustentabilidad como una necesidad del futuro, pero también del presente. ¿No? ¿Cómo puede influenciar nuestros negocios? ¿Qué es realmente ser sustentable y qué no? Este, ¿Dónde están cómo pueden estar dirigidas las intenciones? Es un poquito el tema, ¿no? Ya me fui muy profundo al final, si estoy hablando de temas medio filosóficos, algo escuchas, ya ven, Por eso, me pongo por eso sentimental lloro porque al estoy final de cerrando. temporada, por eso Sí, lloro. exacto, No, mira, creo exacto. que uno de los aspectos que fue el común denominador en los episodios es ver que empezamos a hablar todos de sostenibilidad, pero muchas veces no está ni siquiera el concepto de las tres bases fundamentales de la sostenibilidad, claro, de cómo impacta la parte social, económica y ambiental, de que debe, para que sea sostenible, debe tener estos tres aspectos. Pero nos centramos y nos encontramos en muchos de los episodios con que se maneja una de las patas de la mesa o de esta triada, pero olvidamos o dejamos de lado las otras dos y este es el principal problema y creo yo, desde mi punto de vista, que es la razón por la cual estamos en la situación en la que estamos ahora con los problemas que vamos teniendo. Y entonces desde ese punto de vista es, como decía Tony, como decía Reider, es hombre, hasta dónde la sostenibilidad puede funcionar como una táctica o una técnica de marketing y de venta. Y es importante entender que esto se trata es de mantener proyectos que de verdad tengan esa esencia y que cuiden todos los aspectos que necesita tener un proyecto para que se mantenga en el tiempo, porque de lo contrario, hablando de agricultura específicamente o de proyectos en el sector agrícola,
necesitamos tener estos 3 aspectos fundamentales muy bien marcados y estables. Sí, a mí también, bueno, idea principal del agrohacker, cuando lo planteamos al principio, la temporada, era, tenemos pensado que fuera, pues más que todo, darle herramientas al agricultor y saber dónde están las necesidades. Y pues, empezamos a hablar de tecnología, empezamos a hablar de técnicas agrícolas y lo que quieran, pero creo que me di cuenta que en medio del camino, yo que aprendí en esa temporada, fue el tema de la sustentabilidad. La verdad me espantó muchísimo ver el tema del niño que se presentó este 2023, los huracanes tan fuertes que estamos todavía padeciendo, la sequía que no pasó, que va a estar mucho más cruda en el siguiente año, el uso irracional de agua y que ya se está viendo que para el próximo año va a ser retomado como una limitante para muchos agricultores, que pues esto, si se dan cuenta, el coctelito viene a generar pues muchas necesidades para los agricultores. Va a ser muy complicado producir. Hablamos que se encarecieron los fertilizantes y la única forma de poder hacer que esto es que los profesionales agrícolas estén completamente comprometidos con una nueva forma de producir. A lo mejor nosotros producimos el término agrohacker, lo puse como tal porque pues, es importante y es un término que yo quiero que siga funcionando porque fue una idea que creo que funciona, que tiene fundamento, pero la parte más importante, y le doy la razón ahora a Héctor y a Paula, que las cuestiones sustentabilidad, pues ya no son que queramos o no, porque ahora es parte de la forma de trabajo. Lo vimos con las certificaciones, lo vimos con la tecnología que se emplea para el agro, que sí, obviamente se habla de producir más y todo, pero si no es sustentable, pues no. Y también nos dimos cuenta, por algunos golpes de las cosas que no pudimos grabar, que pasó que hay gente que está buscando un tema de greenwashing y eso, no sé, a mí me desconcertó bastante el tema, eh, porque aquí hablamos de buena fe en este podcast y me consta. Y pues lo tuvimos que rechazar varios episodios, ¿no? O sea, me da mucho gusto saber que salimos airados esta temporada. Fue muy larga, o sea, fueron 40 y tantos episodios, o sea, los que estallaron aquí en Agronauta. Y hablamos de muchos temas, pero creo que más fuerte, por ejemplo, hablamos con la directora de Embrapá, me pareció muy interesante. Pero yo creo que sí, la herramienta más grande que llevamos es la sostenibilidad, o pensar en la circularidad, en pensar en la reducción, en la remediación, en los bonos de carbono, bonos de agua, etcétera, que ya es parte del vocabulario general de la gente que tiene que producir en el agro, ¿no? Totalmente. Totalmente. De hecho, hay unos reportes muy interesantes sobre cómo el término de sustentabilidad o sostenibilidad ya se encuentra en el vocablo del 70% de las empresas a nivel mundial, en sus reportes anuales. Entonces, eso es nada más un pequeño ejemplo que escuchas. Y hay una cosa que sí me gustaría mencionar, dos cosas. De hecho, esta misma temporada, por esto mismo que dice Tona del greenwashing y de cómo básicamente no lo querían utilizar, lo utilizaban más como una estrategia de marketing, como mencionó Pa, nos obligó a nosotros también a cambiar un poco de nuestras prácticas como podcast. No solo rechazar ciertas grabaciones, sino también a nosotros nos hizo, no que no hiciéramos investigación, pero cambiar la manera en la que hacemos la investigación respecto a las personas que vamos a ver. Entonces, esperemos que Agroescuchas les traiga una mejor calidad de episodios para ustedes. Pero la otra es que yo no creo que estés tan mal con el término de agrohacker, Tona, con respecto al tema de la sustentabilidad. Yo creo que sí van de la mano. ¿Por qué? Porque hablemos de los hackers. ¿Cuál es la manera principal por la que los hackers acceden a algo? No es mediante virus, no es mediante programas, es hablando con la gente literalmente por teléfono, es preguntándoles cosas. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que sí, la tecnología juega un rol, pero realmente el aspecto social y el ambiente en el que se manejan tiene mucha más importancia para conseguir información. Entonces, un agrohacker tiene que tener en consideración el ambiente social y el ambiente ambiental en el que se encuentran parados para tomar las decisiones correctas. ¿Y por qué digo en el ambiente en el que se encuentran parados? Porque una solución sustentable, ya que esto es muy importante que tenemos que grabarnos, no es lo mismo aplicarla en punto A que en punto B. ¿Por qué? Porque, y ahorita me voy a meter más en temas, ahorita que siga un poco más la conversación, pero muchas veces las soluciones sustentables, Ton aquí con los láseres,
Muchas veces las soluciones sustentables, agroescuchas, vienen cargadas de una fuerte dosis de ideología. Entonces, a veces este, a veces nosotros empujamos una cierta solución que realmente creemos que es la indicada para luchar contra X problema, porque creemos eso y nuestra ideología nos hace pensar en eso, sin que sea la solución indicada para esas personas. Un ejemplo, hay un estudio general, así, un metaanálisis. Un metaanálisis es un estudio de muchos estudios que busca identificar los patrones que encuentran los estudios científicos. Y este estudio del 2018 encontró, por ejemplo, que la certificación orgánica, y yo sé que ya hemos tirado muchas veces a la certificación orgánica, pero la certificación orgánica, aunque sí puede llegar a tener un aumento en la calidad ambiental de la zona donde las prácticas orgánicas donde se practican, realmente encontró este estudio que aumentan los ingresos de la empresa o de la granja, del negocio que está produciendo de una manera orgánica, este certificado orgánico, pero no aumenta las utilidades o las ganancias para la gente que trabaja en esa granja o los trabajadores de esa granja o de ese cultivo. Entonces estamos viendo que aunque sí puede tener ciertas soluciones ambientales, no tiene un impacto social. Y después, muchas veces las mismas personas que producen orgánico ya no le pueden producir a su propia comunidad porque la comida que producen se vuelve demasiado cara. Entonces, ahí es donde tenemos que considerar qué es sustentable y qué no. Las tres patas que estaba mencionando Tona: planeta, personas, ¿Quién viene? Economía, sí. Pero fíjate, Raider, que en este caso yo, digamos que por darme las de Bob el constructor y construir sobre lo que dices, El borde mía. que no hace más que molestarme, agroescuchas. Pero el tema, ¿cuál es? El tema es que, claramente cuando nosotros empezamos a ver que los proyectos empiezan a desarrollarse, tiene que también tenerse en cuenta los valores de quienes ejecutan y los valores de las personas que están en los proyectos. ¿Por qué? Porque si nosotros, el tema no se trata de que esté mal el proyecto o el desarrollo, sino los valores de quienes están ejecutando y cuál es el beneficio que buscan. Porque a fin de cuentas, cuando nosotros empezamos a trabajar estos proyectos, lo ideal es que tengamos en cuenta todos los aspectos y todos los actores del proyecto. Porque a fin de cuentas, cuando se benefician aquellas personas que están desarrollando este proyecto, que en este caso, como comenta Héctor, son los agricultores, que son quienes siembran, y las personas que comercializan o que tienen este certificado son beneficiados, pues lo ideal y lo que busca, por ejemplo, una de las prácticas comunes como la agroecología es que el beneficio sea común, que sea social y que se cubra una de las principales necesidades del ser humano, que es el alimento, y el alimento como un acto político, porque a fin de cuentas todos nos alimentamos y todos deberíamos tener el acceso a ese alimento bajo las mismas condiciones, sino solamente aquellos que tienen la capacidad económica para nutrirse y para alimentarse bien. Lo que buscamos en este caso es que haya igualdad también en este aspecto para todos. Sí, y fíjate que en este episodio, en esta temporada, yo creo que, bueno, Héctor no pudo estar en todos, pero sí tuvimos 3 o 4 episodios que, bueno, más bien varios episodios que me cambiaron la forma de pensar. Por ejemplo, te puedo decir que la doctora Marzúa de Brapa nos enseñó de que la tecnología es un episodio muy bueno. Saludos a este Gabo, que esperemos que esté bien con el huracán, porque andaba metido ahí en Acapulco estos días. Pero bueno, por ejemplo, la colaboración que tuvimos con Premios Goulart, que fue muy interesante. Pero yo creo que hubo un episodio que no estuvo Héctor, que a mí, yo no me esperaba mucho de ella, cuando lo grabamos así como que no le tenía mucho tema. Y fue el episodio que grabamos con ¿cómo se llama? ¿Fue su nombre? Con Forero, César Forero. Con César. Sí, si no, pues, la verdad, agroescuchas, yo sé que Héctor ha hablado mucho de tema, pero César Forero habló de varios temas de siendo productor y agropecuario con sustentabilidad que me parecieron muy buenos. Y yo, después de que lo edité, yo dije, Pablo, de veras no me di cuenta que esto es una mega joya. Yo creo que sí hay que atesorar ese episodio. Y creo que de ahí empezó, por ejemplo, hablar con el doctor Castillo, bueno, fuera de episodios,
y obtuvimos a Paula del Valle, que Paula nos enseñó el tema de cómo fue el tema de la sequía en Perú. O sea, eso para mí fue devastador. Y mucha gente, yo ya lo sabía, otros podcasts, pero no, a mí me parece muy impresionante saber que hay un reacomodo mundial del tema de agricultura, o sea, por el cambio climático. O sea, y es algo que se siente, que se ve, que está presente. Y eso sí me crea, y sobre todo, por ejemplo, cuando platiqué con la gente de Supliant, porque eso lo grabé yo con ellos, el doctor Adolfo me decía, ya no tenemos tiempo para no dejar de pensar en el agua, para no dejar de pensar en la sustentabilidad. Si el agricultor no piensa en esto, en un par de años sale de contexto, o sea, sale de producción. Y no Y, solamente el agricultor, Tona. O ujú, sea, como seres humanos creo que es importante el llamado a tener conciencia del uso responsable de todos los recursos. ujú. Por ejemplo, Es otro episodio interesante, te acordarás, Pau, de que hablamos con este Víctor Nieto, el tema de circularidad en el agave. Ese episodio es exactamente. brutal. Y Víctor no tiene ni 30 años, o sea, y está hablando del tema de circularidad de una forma así Nuevamente, muy rápido, hablando de tecnología. Es mecatrónico, nada que ver, y le encantó. Y además que es bien fanático de la cannabis, pero bueno, es otro tema. Y creo que está cambiando mucho la visión, y sobre todo de las nuevas generaciones que saben para qué utilizar. Las nuevas generaciones tienen retos muy grandes. El primer reto es la desinformación. Y el primer reto que tienen, el segundo reto que tienen es aprender tecnología a fondo y saber utilizarla bien. Y yo creo que sí, me queda claro que es yo el pondría otro reto, Tona. cual. Pondría la infoxicación. Sí, claro. Porque es que una cosa es estar desinformado y otra cosa es estar saturado de tanta información que a final de cuentas no somos capaces de asimilar la información y no es una buena idea tampoco quedarnos con una sola fuente de información porque ahí digamos que de alguna forma nos estamos sesgando. Es importante aprender Sí, a, a, Totalmente. a tener esa información y a trabajarla, digo yo. sí, Totalmente. luchemos contra el scrolling infinito. Y aquí siguiendo las palabras, las sabias palabras de Pau, de Bob del constructor, construyendo sobre lo que dice Pau, ahí hay otro, pues diría, no sé si es cuarto o quinto reto, pero otro reto más, que es la adaptabilidad. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Sí tenemos que entender normalmente vamos a encontrar la mejor solución con una combinación de prácticas. Entonces, hay lugares, por ejemplo, que durante el verano tienen muchísima sequía, tienen incendios y todo, pero llega el invierno y tienen lluvias de invierno y entonces se inundan. Ahí entonces estamos hablando donde tenemos que tomar una combinación de prácticas. Tenemos que buscar la implementación de ciertas soluciones tecnológicas con ciertas soluciones que a lo mejor son de prácticas que se le conocen como ancestrales. O sea, entonces, normalmente otra vez utilizando las sabias palabras de Pau, no es lo uno ni lo otro, es lo uno y lo otro. Y tiene completamente la razón. Fuera, ¿Por qué? es Porque verdad. el juego es adaptarse al cambio climático. Es adaptarse al cambio climático y no va a haber ni una sola solución. No va a haber una sola rama. Entonces, ser lo más tecnificado, con producción automatizada, con todo, puede servir muy bien, pero ¿qué tal si tienes problemas para conseguir energía? Sí, ¿No? y claro, y son retos que se nos van a venir presentando y además de eso, el tema es que a veces cuando vemos en que tenemos que adaptarnos a una cosa, entonces también dejamos de lado el hecho de que lo que hacemos lo vamos a hacer de la forma más eficiente. Y a mí ese también me parece un reto importante, porque es que resulta que también a veces por estar adaptándonos, simplemente cambiamos la estrategia y no nos estamos dando cuenta que una de las cosas más importantes es que esa adaptación no solamente esté con el cambio, sino con la adecuación y cómo manejar de forma más eficaz y eficiente el proyecto que nosotros tenemos Claro. para de verdad ser un proyecto que se pueda sostener. Ahora, ¿y por qué no bajamos todos estos conceptos que estamos hablando? Porque estamos hablando muy, muy teórico, vamos a ponerlo. No que esté mal, Claro, me encanta quedarme en ese ambiente, chévere, pero ¿por chévere. qué no lo bajamos a unos
ejemplos utilizables para los agroescuchas, ¿no? Porque estamos hablando de todos estos problemas que son gigantescos, que causan ansiedad tremenda, que sabemos que nos están afectando, ¿no? Y ¿por qué no los vemos de una forma pragmática? ¿Por qué no los vemos, bueno, qué puedo hacer con esta información? ¿Por qué no pasamos a un par de recomendaciones? Venga, venga, venga. Bueno, pues yo me lanzo primero y creo que una de las cosas que podemos empezar a trabajar es el hecho de que como productores agrícolas tenemos muchos recursos que tenemos dentro de nuestras huertas, nuestros proyectos, nuestros ranchos, nuestras fincas. Tenemos muchos recursos que a veces pasamos por alto y el hecho de que podamos hacer, por ejemplo, la producción de bioinsumos, pero hablándolo desde calidad, es un aspecto que podemos hacer. El otro para mí, que es también fundamental, es el hecho de que pensemos en cómo mi proyecto puede llegar a cerrar el ciclo y ser circular, que mi proyecto además tenga circularidad. Y Pau, ahora sí, déjate punto, ¿a qué te refieres con cerrar el ciclo? Por ejemplo, si yo lo que tengo es, por ejemplo, un invernadero y en ese invernadero tengo tomate y los tomates vienen por temporadas, ¿verdad? Hay un momento en que tengo que sacar las plantas de allí y puedo o bien si trabajo con circularidad, puedo tomar esos tomates, esos residuos de cosecha, los puedo transformar para hacer el compost que me va a funcionar allí y estoy haciendo un bioinsumo. Si yo ese bioinsumo, ese compost o si hago lombricultura, lo puedo trabajar nuevamente dentro de mi invernadero, yo estoy cerrando el ciclo porque estoy transformando ese residuo que para el proceso de producción de bioinsumo es una materia prima, lo vuelvo a incorporar, todos esos nutrientes que tiene la planta en ese proceso vuelven al suelo y estoy haciendo un proceso circular. Entonces, estoy mejorando mi suelo, estoy adaptándome a las condiciones, estoy reduciendo los costos de ingreso o de tener que traer insumos de fuera y estoy trabajándolo desde el punto de vista con las condiciones de mi ecosistema, de mi agroecosistema. Es cierto que el reto aquí está muchas veces en la mano de obra que ello impera, pero si tú mides el costo de mano de obra frente al costo ambiental que generan el producto del uso desmedido de insumos de síntesis química con el mal uso de esos insumos y además el costo que ahora tiene, pues simplemente puedes reducir grandemente esos costos, incluso en un 60% los puedes reducir. Puede que en las primeras etapas la productividad no sea tan alta, entre comillas, como una producción agrícola convencional, pero vas a estar recuperando tu activo más importante, que es el suelo. Y si además de eso puedes regular el manejo del agua en este mismo sistema, estamos hablando de un proyecto sostenible y además de eso con economía circular. Totalmente de acuerdo. Oye, tecnólogo, tú, agrohacker casero. Iba de principiante, como siempre. No, ¿cómo crees? No, pero ¿por qué no propones algunas soluciones tecnológicas básicas para que la gente pueda implementar en sus casas o en sus cultivos o lo que sea? Sí, fíjate que a mí me gustó mucho un episodio que tuvimos con los agroinfluencers y uno de los conceptos que nos trabajó, y si pueden escucharlo, es bastante interesante, Sí. el tema de transformación digital. ¿Qué significa transformación? Es un concepto que tú no pensabas, no, pues transformación digital, digitalización. Son cosas muy diferentes, porque, por ejemplo, hay empresas que empiezan a utilizar el Excel y todos se comparten su Excel y eso no es hacer transformación digital. Transformación digital es agarrar los datos que tienes y analizarlos. Entonces, yo lo que creo que tiene que hacer cualquier productor, agricultor, profesionista agrícola es sentarse un momento y analizar sus datos. No significa, no estoy hablando que aprenda un paquete, que manejas Python, que manejas esto. Puede ser en una hoja de Excel o una hoja de papel, que tengas una forma de analizar tus datos y si esos logras de alguna forma eficiente compartirlas con tu equipo, con tus productores, con la gente que trabaja para ti, en ese momento tienes una transformación digital. O sea, y eso es lo que les recomiendo. Ya después podría recomendar que aprendieran a manejar Excel, a manejar hojas de datos, pero todo en un ambiente de compartir y analizar información. Creo que esa es la gran recomendación. Sí.
Y quiero agregar a esto que analizar esa información no solo es comparar, o sea, sí es parte de, pero no solo es comparar que el año anterior produje menos que este año, sino tratar de ver qué otros patrones puedo encontrar. ¿A qué se refiere? Y otras fuentes de Bueno, el información. otro año tuve más tormentas, Sí, ¿no? claro. El otro año, entonces así empiezo a generar patrones y puedo ver, entonces entre más datos utilicemos, pero sí, me gusta mucho ese consejo. Y a Sí, mí está me bueno. gustaría agregar otro, Dale. yo creo que que les voy a dar, escuchas, aplica más para los productores pequeños y medianos que nos escuchan, para aquellos que en algún momento les interesaría tener su propio cultivo. Esto es algo a lo que yo me estoy enfrentando todos los días en mi trabajo, ¿sale? Entonces, probablemente no aplica mucho para los productores más grandes, pero dos cosas que les quiero recomendar. Una, agregarse, es decir, trabajar de manera cooperativa. ¿Por qué? Porque no solo van a tener mucho más poder en conjunto para conseguir mejores contratos y negociar mejores contratos. No solo van a tener acceso a mercados más grandes, pero también van a poder tener mucho más poder de negociación, sino que también van a estar compartiendo, va a ser mejoría comunitaria. Entonces, si a una sola persona en un pueblo le va bien, ese pueblo tiene desigualdad. Si a varios le va bien, entonces ese dinero va a empezar a fluir a través de esa población y va a empezar a circular dentro de la misma población porque se están haciendo dinero y toda la vida en ese lugar va a mejorar. ¿No? Tiene muchísimos beneficios sociales, pero vamos a alejarnos de los beneficios sociales. Vamos a lo pragmático. Como negocio van a tener mucho más éxito. ¿Por qué? Porque yo lo estoy viviendo en este momento con los productores pequeños con los que yo trabajo. Tanto así que ya si recuerdan, una vez tuvimos un episodio donde hablamos de los productores inmigrantes en Estados Unidos que no tienen papeles. Bueno, pues Josefina, con la que todavía trabajo, que estuvo en ese episodio, juntó a varios de esos productores y los llevó al gobierno del estado de California a exigir que les dieran, que no solo documentados e indocumentados, que les dieran beneficios sociales y los trataran los trataran como ciudadanos para darles ayuda por la emergencia de las inundaciones que se llevaron sus casas, que se llevaron sus cultivos, que perdieron todo, y los condados donde ellos estaban, o los municipios, o como los quieran ser, no les querían, no los designaban como estado de emergencia. Pues entonces se pararon en el gobierno, en conjunto, lo hicieron, lo consiguieron, y actualmente tienen sus propias cooperativas que están consiguiendo, no solo consiguieron lugares donde vivir, sino que también están ahorita trabajando en contratos muchísimo más grandes. Entonces, esa es una. Y la otra es que entiendo que en nuestros países la exportación es sumamente importante. Es probablemente el objetivo de cualquier productor, quiere llegar a poder exportar, ¿no? Porque ahí es donde viene el dinero. Y no voy a decir que está mal eso. Sí tiene sus problemas de sustentabilidad, porque las cadenas largas, pues quema mucho combustible y lo que sea, sí, pero yo diría que si pueden, un porcentaje traten de venderlo local. No solo van a, si consiguen algo local, lo más probable es que esa cosa local, aunque no tenga la misma cantidad de potencial económico, va a ser muchísimo más estable. Esa es una. La otra, también van a disminuir muchos de sus costos de transporte, van a poder probablemente hacer esos negocios directamente con el comprador final sin tener que depender de muchísimos distribuidores. Y si son distribuidores, también buscar negocios locales crea buena voluntad en el lugar donde ustedes están trabajando, porque muchos distribuidores, pues, sabemos muy bien que hay temas de confianza. No hay que mentirnos, todos sabemos muy bien que hay mucha desconfianza entre productores y distribuidores. Y en algunos casos por buena razón. Entonces, no solo va a construir buena voluntad, sino regresamos al tema del beneficio local. Si la gente tiene acceso a productos de buena calidad, en vez de los productos que muchas veces se quedan por los productores gigantescas en México que vemos o en Latinoamérica que vemos en nuestros supermercados, que los que trabajamos en la agricultura nos damos cuenta que que es producto de segunda y tercera clase, lo que normalmente se puede comprar. Bueno, la gente va a tener acceso a mejor comida. Ustedes van a tener acceso a mercados más estables, van a gastar menos en distribución. Entonces, aunque sea un porcentaje, traten de venderlo local. Esas son mis dos recomendaciones en cuanto al tema social y económico. Chévere. Pues fíjense que sin querer queriendo tocamos los 3 pilares que tenemos aquí en Agronauta. El tecnológico,
digamos que hablamos de sostenibilidad y también el aspecto social que a mí me parece que es fundamental para cualquier proyecto. O sea, nosotros no nos podemos sacar de la ecuación en ninguna de las cosas que estemos haciendo porque finalmente somos el factor más relevante. Y cuando no tenemos en cuenta este aspecto es donde andamos metiendo la pata. Y entonces allí creo que es también importante retomar el hecho de nosotros como productores o como consumidores también tenemos la responsabilidad de informarnos y tenemos la responsabilidad de hacer nuestro trabajo bien hecho. Es un principio básico. Nosotros somos el primer eslabón de la cadena productiva y esto es algo imparitable. Y así como dice Tona, podemos ser los que tengamos, digamos que la desventaja con este tema, por ejemplo, del aspecto climático. Y también es importante tener en cuenta y leer entre líneas cuáles son las noticias que están, qué es lo que nos están diciendo, en qué tono nos están diciendo las cosas, porque es cierto que cualquier extremo es un problema. Y creo que desde allí es importante tomar las cosas y analizar muy bien qué es lo que nos dicen. Es cierto que nosotros para ser sostenibles debemos tener los tres aspectos, pero comunicarnos en sociedad también es un factor fundamental. El hecho de transmitir información, de compartir conocimiento, como dice Héctor, de hacer alianzas o juntanzas, como dicen acá en el aspecto agroecológico, estas juntanzas nos va a dar un mayor poder porque vamos a ser capaces de negociar, vamos a tener mayor información para poder tomar decisiones que estén de acuerdo a las necesidades que tenemos. Y la otra cosa también está en que creo que este es uno de los temas que dejaré en el tintero por acá y es el tema de semillas, que es un tema también... Un banco de semillas. Súper importante. Germoplasma, Pau, habla bien, germoplasma. No, germoplasma no es solamente para semillas, pero sí, a fin de cuentas, el hecho del poder que tiene esta pequeña bola de vida que podemos tener en nuestras manos y que no somos conscientes del poder que nos da, a veces lo pasamos por alto. Y el hecho también de responsable de una responsable para con otros también se hace cada vez más necesaria y evidente en los agrícolas. Así que creo que este aspecto creo que lo dejo aquí en el tintero como una semilla para que vayamos desarrollándolo. Para que vaya creciendo. No sé si en otro momento, porque es largo. Vamos a pedir a Simir que nos para que vaya a Suecia, sí. O a su banco de semillas. Ándale, sí. Sí, claro. Pero creo que llegó el momento de poner fin a esto. Se acabó esa temporada ya, harta. La destruimos. Pero, y lo que viene ahora en el siguiente. Yo creo que voy a hacer una pausa. Voy a tomar la libertad en este momento de hacer una pausa antes de decir lo que viene. Voy a agradecer mucho a Hugo Rangel de Agro 21 que nos está tomando como su podcast, Agro 21, y pueden checar ahí el resumen de las noticias de Agronauta en Agro 21, ya que nos estamos haciendo como que ya cada vez más presentes ahí. Pau escribe varias columnas. Héctor no ha querido producir, pero ya pronto He participado en una. He participado en una. Pero es importante que sepan que también estamos trabajando ahí, agro21.net, y sobre todo, muchas gracias a Hugo. Y yo creo que llegó el momento de presentar el siguiente paso que vamos a dar. Creo que, no sé si nos alcanza tiempo este año, pero el que viene empezaremos con una nueva idea. Creo que hablamos de que ya nos metimos al agroverso, ya estuvimos con el mar, pero creo que ya tenemos que ir más adelante, ¿no, Héctor? ¿Qué opinas? ¿Tú qué se te ocurre? ¿La agrodimensión? No sé, Sí, de hecho. ¿vamos para adelante? Vamos a evolucionar. Órale, agroevolución, escuchas, mira, la neta del planeta, escuchas, no tengo idea cómo se sacan los nombres de este Tona. Yo creo que se burla mucho de la gente que le interesa el cannabis, pero quién sabe, a veces Tona de repente llega con los ojillos rojos a decirnos este nuevo nombre para él.
Pero fíjate que yo, lo más chistoso de todo, cuando sacamos el nombre de Agroverso, de repente varias personas me dijeron, oye, ¿me podrías dar más información sobre Agroverso? Y como, si es que tengo un estudio en la escuela que quiero hacer, de yo, cabrón. Sí, Pero, sí, no, o sí, sea, sí. ¿a qué te refieres? No, pues que más información, algo, no, pues algo que inventamos nosotros. Bueno, Está se nos toda la ocurre. información. Esto todo- Sí. ya ahorita creo que es un tema que ya nos manejan un poco más, porque con el tema de agricultura se está mezclando mucho el tema de agroverso, se ven tres dimensiones, los cultivos, y ya se ve interesante, ¿no? Sí. Ahora bien, el término de agrohacker que sacamos esta temporada, ya hay gente que me ha preguntado que cómo ser un agrohacker. Ya es donde se ponen ya mejor, porque, bueno, ¿y qué haces tú para ser un agrohacker? Yo voy a decir por qué se me ocurrió. Yo siempre he sido muy fan de los hackers, he conocido hackers de verdad, y yo creo que nacen del término pirata. Un Sí. pirata corsario que se robaban, que de hecho era no tanto asaltar las listas y todo esto, sino ser pirata, o sea, dominar el mar, dedicarse a eso sin tener reglas, ¿no? O reglas que sean típicas, ¿no? Entonces, los hackers nacieron, pues, el tema computacional porque empezaron a compartir información. No eran los clásicos hackers que querían romper y todo esto, sino que vamos a compartir información, vamos a hacerlo, que después se malinterpretó y se Democratizar. volvió. Entonces, creo que el término agrohacker a mí me gustaría decirlo, lo dije al principio de la temporada, se trata de una persona que le gusta compartir información. Y si estamos teniendo problemas tan graves como el cambio climático, la información, compartir conocimiento, no significa que tú le regales todo, sino que sepas que la otra persona lo ocupa y lo ocupa para poder crecer sus cultivos y poder hacer las cosas, ¿no? Para mí, eso es un agrohacker. Es una persona comprometida con el cambio de la información. Y pues de ahí nace todo, digo, y de ahí por ejemplo, creo que ya hay un momento de revolucionarlo, que el agrohacker se meta en un agroverso y que entre una evolución mayor, ¿no? O sea algo más grande, ¿no? Una reevolución. Sí, y a mí la verdad me entusiasma porque claramente cuando hablamos de evolución estamos hablando de cómo este camino que hemos tenido hasta el momento nos lleva a reevolucionar y no a revolucionar solamente, sino a reevolucionar. Es decir, cómo tomando lo que hemos aprendido, el camino que hemos compartido, el conocimiento que nos han brindado y que nosotros por medio de este espacio compartimos con todos ustedes agroescuchas, cómo podemos ahora dejar de pensar dentro de una caja, pensar fuera de la caja y empezar a ver cuál es el siguiente paso para que todos juntos podamos avanzar, que podamos adaptarnos o tal vez no, sino que lo que vamos a hacer es a evolucionar y a crear nuevas cosas para que definitivamente estos proyectos tengan mucho más sentido. Pero la evolución es adaptarse. Sí. Claro, que no se adapta, muere. Por eso, pero más allá de eso, creo que el Mira, aspecto... por ejemplo, ve a Paula, cuando llegó ni siquiera podría abrir la boca y ahora ve que ya lleva más No, tiempo en el qué podcast. feo, Tona. Mira, el que necesita adaptarse es Tona. Necesitamos que va a aparecer amarrado en el próximo episodio. Sí, Miren, pero la evolución se puede ver en este podcast básicamente en un punto. Tona no creía nada en el tema de sostenibilidad. Es no, sí cierto. Y creía, sí ahora creía. lo teníamos echando porras Sí. de lado a lado y haciendo conferencias ahora del tema Sí, así que caray. es un logro. Fíjate que Banderita sí. para nosotros. Lo Sí, ahora ya convertimos. tengo que dar una conferencia y el tema principal, bueno, que yo no soy, sí yo digo, yo no soy sustentable, pero sí digo que la tecnología y la sustentabilidad van de la mano. Y te doy Total. totalmente la razón. Y sí, yo lo acepto, o sea, la regué. Sí. Soy humano. No, está perfecto, pero fíjense, todos estos aspectos hacia dónde nos llevan y nos llevan precisamente a mejorar y a ser un poco más conscientes y responsables del camino que tenemos en este Totalmente. planeta. Bueno, Es pues yo creo darnos que ya es cuenta. momento de cerrar este episodio. Pau, te toca el cierre y Jackson le va a tocar dar su frase, pero él mismo. ¿Cuál de todas? No, ¿Hacia mí? Ok. Sí, que más, Pau. Bueno, pues yo lo que quiero decirles, agroescuchas, es básicamente es la información que queríamos compartir con todos ustedes, este camino que hemos hecho, que hemos transitado junto a todos ustedes y gracias por las preguntas que nos dejan, por los comentarios que nos dejan acá en el podcast, son muy valiosos para nosotros e inspiran
muchas de las investigaciones que nosotros hacemos para desarrollar los nuevos episodios. Compartan, regálenos 5 estrellas acá en la plataforma en la que nos escuchen, en YouTube, en Spotify, en iVoox, en la plataforma que nos escuchen. Y bueno, para la siguiente pues estaremos aquí acompañándolos. Y bueno, Reide, en este caso sí que sí, si tuvieras que dejar una idea para los agroescuchas, ¿qué idea sería esa? Ay, tengo miedo. No sentencias, ¿eh? Tengo miedo. Ya sé. Tengo 2 ideas. 2 específicamente. Para empezar, quiero que le perdamos un poquito el miedo al término justicia. Yo creo que está se acerca mucho a los temas de que a veces le tiramos, digamos, ese término, pero Sí. algo para recordar es la justicia ambiental, es la justicia social, y la justicia social es la justicia económica. Entonces, si recordamos, entonces eso qué significa? Que todos tenemos derecho a un ambiente en el que podamos vivir. Todos tenemos derecho a ser suficiente para comer y todos tenemos derecho a tener una vida buena y pacífica. Entonces, si nosotros implementamos esas ideas dentro de la manera en la que nosotros hacemos nuestros negocios y nuestros proyectos, vamos a tener un negocio que dure. Entonces, y con todos estos cambios, se va a adaptar, se va a evolucionar. Y la otra es que pensemos en comunidad. Una marea alta levanta todos los barcos. Ujú. Así es. Pues He dicho. he dicho. Pues no se olviden de las 5 estrellas que dijo Pau en nuestra página web agronauta.io, que ahorita está abajo, pero va a estar próximamente renovada. Y les agradezco mucho a los dos por estar aquí. Grabamos esto en un día a mediodía, interesante. Y les agradezco mucho. Y no se diga más, Héctor, Pau. Nos vemos en la temporada 6. En la Gracias a temporada todos. 6. Y 6, ya suena. 6 temporadas. Ya ¡Qué para entonces camino! tendremos 3 años de podcast. Qué buena Y todo onda. será diferente, agroescuchas. Yo tendré pelo y no tendré barba. No, eso ya no, se te volteó el cabello. Adaptación y evolución, Tona. Sí. Yo estaré más viejo, pero bueno. Sí, Y yo tendré las pócimas para que estos dos logren lo que exacto, acaban de decir. exactamente. Y creo que vienen retos muy fuertes el próximo año, la próxima temporada. Vienen viajes bien interesantes. Y creo que, como yo digo, cuando empezamos esta temporada, como en las anteriores, yo no me imaginé que íbamos a estar donde estamos. Gracias a los dos, gracias a todos los que nos escuchan. Un saludo Sí. a muchos agroescuchas que me encontré por ahí, a Carlos, a los otros podcasts, a Media, a Dania, a Olmo, a Cecilia, al gran Hugo Rangel, pues a Didier, que es medio sangrón, pero saludos a Didier, y a los AgroStars que están con nosotros y nos escuchan este episodio, que hay veces que no nos escuchamos, la pasamos muy bien. Y pues no se diga más, saludos a la Universidad Autónoma de Guadalajara, que voy a dar una conferencia con ellos muy divertida. Y pues a espero ver. Invitados por haber participado. Sí, no, los invitados tuvimos cosas muy interesantes esta temporada. Totalmente. Y vienen bastante bien, la pasamos muy bien en algunos episodios, como siempre. Creo que este es un gusto grabar este episodio. Sí. Y si alguna empresa quiere participar, nos pasamos la cuenta para que depositen. Exactamente. Y no, pero sobre todo, y me meto, Tona, gracias a ustedes, agroescuchas, son ustedes los que nos han sido nuestra luz para guiar este podcast. Nos ha obligado a cambiar cómo nos presentamos como profesionistas. Hace 3 años todos estamos en lugares muy, muy diferentes. Entonces, en gran parte, todo esto se debe a ustedes. Sí, claro. Sí. Y gracias por permitirnos compartir este tiempo, acompañarlos, porque acompañamos a muchas personas en su trabajo, en su caminar, y estamos de verdad felices por poder seguir evolucionando y ahora reevolucionando. Pero no agradecemos a los que los acompañamos en el baño, esos no. Tú y tus cosas. Okay. Pero sí los acompañamos en la carretera, en su viaje al trabajo, que nos escuchen en sus labores diarias. Eso sí está muy suave. La verdad, sí, qué padre tener esa oportunidad de grabar con ellos, que nos escuchen. Queremos ser divertidos y que esto les deje una investigación. Y creo que vamos a hacer preguntas bien interesantes. Si ustedes tienen alguna pregunta, háganosla saber. El chiste no es hacer, como dice, el chiste de la escuela y de la vida es hacerse buenas preguntas y luego buscar la respuesta, obviamente, ¿no? Así pues, es. No se diga más. Gracias a todos. Saludos. Gracias. Vaya, agroescuchas. Adiós.